Muy bien, ya ahí se ve la presentación, me parece. El tema de hoy serán los 5 tipos de contingencias y la configuración del campo. Esto va a incluir algunos otros temas que en un momento revisaremos. Entonces, dejo que Marian explique la primera parte de este tema y yo hablaré sobre lo segundo. Ok, bueno, hoy vamos a hablar de los distintos tipos de contactos funcionales que se pueden dar, que son llamados contingencias. La siguiente, por favor. Tenemos varios contenidos. Primero les voy a decir los objetivos específicos que tenemos para esta sesión. La siguiente. Ok, como primero tenemos diferenciar los distintos tipos de contactos funcionales, que son cinco: el de acoplamiento, el de alteración, el de comparación, el de extensión y el de transformación. Son tipos de contingencias y las vamos a profundizar en un momento. Asimismo, cada uno se caracteriza por tener ciertos mediadores y ciertos tipos de desligamiento funcional, que igual a continuación les voy a explicar qué significa cada uno y cuál es para cada tipo de contingencia. Eh, También vamos a diferenciar los estados de campo particulares para cada una de estas contingencias y el objetivo es también reconocer las características de los niveles de análisis molar y molecular. Ok, bueno, como les decía, a cada contingencia está caracterizada por tener cierto tipo de mediación. La mediación se refiere a un elemento del campo que constituye el factor funcional que articula el conjunto de elementos como contingencia de ocurrencia. Esto quiere decir que si no tuviéramos este elemento funcional en el campo, o sea, si no ocurriera y no ocurriera en relación con otros elementos del campo, no se podrían establecer las o contingencias de ocurrencia como primer momento de organización del campo. Por otra parte, el desligamiento funcional, este no es un elemento en el campo, aunque sí es totalmente indispensable para mediar las contingencias de ocurrencia, no es un elemento del campo. Es más bien una forma que tienen los elementos en el tiempo y espacio para relacionarse y este se traduce en ampliación, extensión, modificación o transformación de las propiedades funcionales relativas. La siguiente. Ahora sí, vamos a ver cada tipo de contingencia y cada tipo de mediación y desligamiento funcional en el contexto de cada uno de los tipos. La primera, y se inicia en este orden porque esta es la forma más simple de contacto funcional que se que se encuentra en todos los individuos que manifiestan conducta psicológica, desde los celenterados. ¿Alguien sabe qué son los celenterados? Ok, los celenterados son un tipo de medusa que también manifiesta conducta psicológica. Entonces, esta es la forma más simple de contacto funcional. En este, el tenemos como factor mediador el objeto disposicionalmente pertinente al que vamos a llamar ODP. Y aquí, este tipo de contingencia amolda la reactividad del individuo a las circunstancias, es decir, a los cambios ambientales o los cambios que ocurren en el entorno relativos a los objetos disposicionalmente pertinentes. Es decir, que se da sentido a la forma particular en que el individuo se relaciona con diversas circunstancias y elementos del entorno que conforman todo el campo. Esto quiere decir que el individuo va a estar relacionándose con ocurrencias del entorno, pero que van a ser independientes a su comportamiento. Es decir, el individuo sí puede ser modificado por estas circunstancias, pero
el individuo no puede modificarlas. La siguiente, por favor. Para entender esto un poquito mejor, tenemos un ejemplo. Vamos a imaginar que tenemos una rata en una caja una caja experimental de 1 metro por 1 metro. En ella vamos a tener 4 tipos de dispensadores. Primero vamos a tener el dispensador 1 y 3 en 2 lados opuestos de la caja, como pueden ver, y estos van a ser de comida, dispensadores de pellets. Arriba de cada uno va a haber un dispositivo que produce sonidos o zumbidos diferenciales para cada tipo que van a ser intermitentes y con duración variable dependiendo la actividad de la rata. Ajá. Y también en los otros 2 lados opuestos de la caja vamos a tener 2 dispensadores, pero estos van a ser de agua. Aquí va a haber un dispositivo que igual produzca, pero aquí no va a ser sonidos, sino zumbidos diferenciales. Entonces, los de comida que tenemos ahí, pueden ver que son los rojitos, es el 1 y el 3. Estos van a tener un productor de sonido y los de agua van a tener un productor de zumbidos diferenciales. El objetivo de este experimento es observar la forma en que el desplazamiento de la rata y cómo las estancias en los distintos puntos de la cámara van a cambiar en relación con las variaciones que tiene el entorno. Es decir, cómo los cambios de las distintas localizaciones y duraciones de la cantidad de agua y comida que se le va a presentar a la rata, así como la ocurrencia de los sonidos según su localización y con diferente patrón de duración, frecuencia e intensidad, cómo van a eh, estar relacionados y van a repercutir en el desplazamiento de la rata por los distintos puntos de la cámara. Hubo 10 sesiones en 1 hora y se presentan 4 circunstancias diferentes. En la primera condición, se presenta la comida en el dispensador 1 sin ningún sonido asociado. La comida se va a presentar durante 5 segundos cada minuto. Esto va a ocurrir cíclicamente y, como les dije, no va a haber ningún sonido. Además, en el dispensador 2, que corresponde a agua, va a haber un zumbido intermitente asociado a 5 segundos mientras hay agua. Es importante recordar que esta rata, antes de entrar en el experimento, fue privada de comida por 22 horas, pero sí tuvo acceso permanente al agua. Además, hubo una etapa previa en la que no se le privó de nada, pero se introdujo durante 5 días en sesiones de 1 hora en la que los zumbadores se encendían cíclicamente y se activaban los comedores y el bebedero, pero sin los sonidos de agua. En esta primera parte se observó que hubo desplazamientos irregulares y una disminución de la actividad conforme pasaban los días. En un primer momento, la rata exploró y husmeó en todos los dispensadores. Conforme pasaron unas 3 sesiones más, hizo un recorrido y se mantenía cerca de las paredes. Y en las últimas sesiones ya solo se acicalaba en un punto céntrico de la caja y se durmió y reposaba y dormía en puntos diferentes de la caja sin ningún movimiento. Entonces, regresando allá a las sesiones del experimento, fueron 10 de 1 hora. Como les dije en la primera, hubo presentación de comida sin sonido y presentación de agua con el zumbido intermitente cada 5 segundos. En la B, a estas condiciones A, se agregó la presentación de comida en el dispensador 3, pero aquí va a estar disponible sin restricción alguna, en todo momento. Y después se tuvo una tercera condición en la que a las condiciones de la B se asociaron 2 sonidos distintos.
uno breve en el dispensador 1 y mientras había alimento, y otro que se alternaba por 1 minuto en el dispositivo 3. Por último, como condición D, eh, había agua disponible sin restricción alguna, ni de tiempo ni de cantidad, y se invirtieron los sonidos asociados al D1. En este se hizo un sonido largo y el D3, que era el corto. Como resultado de esto, se obtuvo que ante la condición A, la rata empezó a explorar el espacio experimental y se acercaba al dispensador 1 cuando sonía el zumbido porque se veía atraída hacia el sonido, pero no metía su cabeza para consumir el alimento. Así pasó en 3 momentos hasta que en la tercera sesión ya va a comenzar a explorar otras sesiones de la cámara. Entonces aquí ya va a darse cuenta y va a estar en estancias prolongadas entre el espacio comprendido entre el dispensador 1 y el 2. Pero va a pasar gran parte del tiempo consumiendo del dispensador 1 cuando se le presente periódicamente. Para la condición B, obviamente, eventualmente la rata va a localizar el dispensador que le da comida permanentemente, es decir, el dispensador 3. Y entonces a partir de este momento va a cambiar su patrón de conducta y de estancia y de la manera en que se desplaza, y se va a desplazar intermitentemente a consumir agua en el dispensador 2 en ciertos momentos, pero va a permanecer ahí, juntita al 3, esperando y comiendo cada vez que lo desee. En la condición C se observa que el zumbido corto en el dispensador va a atraer la presencia de la rata, aunque no necesariamente va a consumir alimento de dicho dispensador. Y el zumbido va a tener un efecto distinto en el que durante la presencia del zumbido, la rata se va a desplazar por otras zonas de la cámara, sobre todo el dispensador 1 y el 2, y va a consumir alimento durante el minuto en que se desconecta alternadamente. Para la condición de más tiempo en el dispensador, se va a observar que la rata va a pasar más tiempo en el dispensador 3, como ocurrió en la condición B, en la que ya habíamos visto, porque tiene acceso permanente. Y este último va a hacer que el dispensador cancele que los sonidos puedan convertirse en señales de la presencia de elemento. Entonces, otra vez se va a quedar ahí juntita al dispensador 3, que es el que en el que se presenta comida permanentemente. Ah, este experimento sirve para entender cómo hay un proceso de desligamiento continuo con cambios en los valores funcionales según los sonidos y los cambios en los dispensadores. Pues la manera en que se dispensó la comida en el tiempo y siguiendo determinado patrón, cómo llevan a las transformaciones de los patrones reactivos de la rata, es decir, su contacto con los ODPs, que, como les había dicho, son los objetos disposicionalmente pertinentes. Y esto en realidad también es auspiciado porque la rata había sido previamente privada de alimento. ¿Alguien tiene alguna duda? Claro como el agua para mí. Creo que alguien puso, solo pusieron. Bueno, ok, entonces vamos a pasar a los siguientes tipos de contingencia de alteración. ¿Qué son los de alteración? En este tipo de contingencias, a diferencia de las pasadas, donde el individuo no podía modificar las circunstancias de su entorno, aquí el individuo altera las CO y las KF que surgen a partir de ellas.
Es decir, esto no significa que el comportamiento del individuo como parte de las las altere en relación a todos los objetos y acontecimientos de estímulo, pero puede hacerlo y regularmente este efecto se va a restringir solo a algunas de las ocurrencias posibles. En este caso, el factor mediador es el componente del patrón reactivo activo del individuo, al cual se le llama PRA por patrón reactivo activo, o también se le puede llamar patrón reactivo requerido y este se abrevia PRR. Entonces, pues como lo encuentren, puede ser PRR o PRA. Mm, ya pues. Bueno, para entender un poco más, tenemos el ejemplo igual de la ratita en la caja experimental, solo que en este caso hay dos dispensadores de comida. En el primero, igual que en el pasado, hay arriba un dispositivo que presenta un sonido y tiene dos palancas, una de cada lado, una del lado derecho y una del lado izquierdo en el dispensador 1. El dispensador 2 no tiene ninguna de las palancas y tampoco tiene el dispositivo de sonido. Entonces, lo que va a ocurrir aquí es que en el dispensador 2 va a caer la peleta cada 2 minutos, así, cíclicamente, pero no va a haber ningún indicio asociado más que el sonido de la caída propia del alimento, pero no va a haber, ni siquiera tiene la bocinita, como pueden ver. Ah, y en el dispensador 1 las peletas se van a entregar, pero solo al presionar solo cuando la ratita presione la palanca izquierda y se va a entregar una peleta por cada presión, una por una, y esto va a ocurrir al mismo tiempo que hay un zumbido que va a durar 10 segundos y va a ocurrir cada 30 segundos. Además, presionar la palanca de la derecha del dispensador 1 va a activar el zumbador durante 10 segundos por cada presión. En este caso, suponiendo que la rata pueda distinguir y pueda hacer una comparación entre los distintos tipos de contingencia, se van a alterar los dos tipos de contingencias y la rata, al presionar la palanca, va a establecer un nuevo tipo de mediación alternativo en la situación en la ocurrencia de un alimento. ¿Ok? Esto ocurre porque la rata va a presionar la palanca izquierda intermitentemente cuando se dé cuenta que va a obtener el alimento y así se va a concentrar esta acción durante el zumbido, pero se va a desplazar al dispensador 2 cuando en ausencia del sonido se dé cuenta que no produce la caída de las peletas en el dispensador 1 cuando la presione en la palanca derecha. Este ejemplo nos va a funcionar para entender cómo en este tipo de contingencia, a diferencia de la de acoplamiento solo va a estar mediada por el alimento, que va a ocurrir a partir del primer contacto que tenga con el dispensador 2, en el que va a presentarse el alimento. Pero con el paso del tiempo, se van a alternar los dos tipos de contingencias, la de acoplamiento y la de alteración, y entonces la rata va a establecer este nuevo tipo de mediación. ¿Quedó claro? Sí, Ok. Igual si tienen alguna duda, o pueden ponerle en el chat o alzar la mano. Vamos a pasar a la siguiente tipo de contingencia. Este tipo de contingencia es la contingencia de comparación. Aquí, las propiedades de los objetos y el comportamiento se estructuran funcionalmente con base en contingencias de correspondencia relacional.
Es decir, las propiedades relacionales no residen en los objetos o acontecimientos de estímulo ni en el comportamiento de otros individuos. Aquí van a emerger a partir del comportamiento discriminativo, sensoriomotriz, manipulativo o lingüístico del individuo, por esta capacidad que hay de comparar entre distintos estímulos o acontecimientos, que es la comparabilidad. Aquí se requiere identificar la circunstancia como una relación y, por ende, podemos comparar las propiedades de los objetos y acontecimientos de un estímulo como propiedades relativas de este. En este caso, los términos que usamos en el lenguaje ordinario que aplican a este tipo de circunstancias, pues son los de comparación. Mayor que, menor que, más largo, puede ser la comparación de un color como el más rojo que, menos oscuro, más claro. Entonces, así podemos implicarnos con la propiedad de cada objeto de estímulo, o como les había dicho, PRR. La siguiente, por favor. Para este, siguiendo el ejemplo de la rata con los dispensadores de comida, tenemos el mismo escenario que en el experimento pasado, en la que tenemos el dispensador 1 con un sonido y dos palancas, en las que si presiona la izquierda se presentará el alimento y si presiona la derecha solo se presentará el sonido. Y tenemos el dispensador 2, en el que cada 2 minutos se va a presentar la entrega de comida. Sin embargo, en este caso se va a cambiar un poco, porque en el dispensador 1 se van a presentar dos tipos de sonidos que van a señalar dos tipos de ocurrencias disponibles. Estos dos tipos de sonidos van a ser los siguientes: A más corto que B más corto que C, o A y A más corto que C, o lo que es B más largo A, C más largo A, o C más largo que B. Si se pueden dar cuenta, el sonido B siempre es condicional respecto con los sonidos A y C, y no solo nos sirve para, o sea, no solo podemos identificarlo como directamente, también podemos comparar a partir del B, porque al ver que el B sea más corto que A, sabemos que el A es más largo que B. Entonces, suponiendo que la rata pueda distinguir y comparar las 6 secuencias posibles en las que tenemos más corto que y más largo que, se van a observar una serie de cambios posibles en la manera en que consuman las peletas y en la manera en que se acerca al dispensador 2, que la distribuye regularmente, y en la manera en que se acerca al dispensador 1, en el que obtiene peletas bajo ciertas condiciones específicas de comparación. Como pueden ver, la mediación por comparación articula funcionalmente de manera distinta todos los elementos del campo en contraste con las contingencias de acoplamiento y de alteración, porque aquí no solo cambian las contingencias de ocurrencia, es decir, la manera en que ocurre y cómo ocurre, o sea, las CO. También cambian las contingencias de función como resultado del desligamiento que hay. Aquí es importante destacar que comparar dos objetos y sus propiedades simplemente, esto sería un contacto diferencial, pero por acoplamiento. Para que se dé una contingencia de comparación, es necesario que ocurra un desligamiento funcional en tanto al segmento del estímulo como en el patrón. La siguiente. Hasta estas tres que vimos, es decir, la de acoplamiento, la de alteración y la de comparación, nos estábamos refiriendo a contingencias situacionales. Esto es porque la desligabilidad que tienen es relativa, porque
todo ocurre dentro de la situación en el que tienen lugar las circunstancias del contacto funcional. En otras palabras, la rata de nuestro experimento ficticio no puede apretar palancas que no existen o no puede discriminar sonidos que no estén presentes, ni tampoco puede reaccionar al alimento que no vea y que no consuma. Pero a partir de estas contingencias, que son las siguientes, contingencias de extensión y de transformación, va a ser únicamente en individuos humanos, porque nosotros sí tenemos la capacidad de relacionarnos con objetos, acontecimientos, personas y situaciones que no están presentes. Nosotros sí podemos imaginar y pensar en situaciones distintas a lo que está ocurriendo, en lo que posiblemente podría ocurrir y en la manera en que podría ocurrir. Porque es justo lo que hicimos hace un segundo. No teníamos presente a la rata, no teníamos presente las cajas, pero imaginamos una rata y imaginamos la forma en que podría actuar con respecto a distintos estímulos. Y esta capacidad que tenemos ocurre gracias a que tenemos el lenguaje, que como saben es una práctica compartida, arbitraria, que le da sentido y funcionalidad a partir de nuestras costumbres y convenciones. Entonces, las contingencias de extensión requieren forzosamente del desligamiento funcional de los patrones lingüísticos. Se entiende a las contingencias por extensión como el contacto entre dos personas que se extiende a las barreras temporoespaciales y a otras situaciones y objetos de acontecimientos de estímulo. Esto lo hacemos a partir del habla, de gesticulación o incluso en otro nivel escribiendo sobre las circunstancias en que algo ocurre. En este caso, el elemento o factor mediador es un episodio fragmentario dentro del campo de contingencia. Este episodio involucra forzosamente a un hablante o gesticulador o un escritor y a alguien que escuche, observe o lea lo que leyó el primero. Y esto está totalmente relacionado con el ejemplo que pusieron hace algunas sesiones sobre si un árbol se caía y no era escuchado por nadie, realmente ese árbol no se cayó, porque el acto de hablar, gesticular o el acto de que ocurra algo no tiene función si no hay una persona que escuche, una persona que lea lo que se escribe o una persona que vea lo que alguien más gesticula. La siguiente, por favor. Ah, para esto tenemos un ejemplo de una empresa. Entonces, imaginemos que hay una empresa y que un sujeto X convoca a todos a una junta. En este caso, convoca para hablar acerca de las labores que está desempeñando él mismo, un sujeto y un sujeto Z. Y aquí este sujeto les dice que ahora ya no van a repartir actividades, sino cada quien se va a dedicar a su propia área y a su propia actividad, y que para esto las nuevas asignaciones del sujeto X, que es el que está hablando, van a ser tratar directamente con el director de la empresa y estar en contacto con él mucho más. Y pues los tres sujetos salen muy contentos de la junta porque hubo como una nueva organización de trabajo. Sin embargo, cuando están saliendo, se encuentran con un sujeto M que les pregunta si van a ir a comer al restaurante donde vio él el otro día, que fue X con el director de la empresa. En este momento, Y y Z se enojan con X porque no fue transparente, no fue honesto y además consideran que los manipuló para cambiar todo el orden en la empresa y ahora poder tener un mejor salario y una mejor posición. En este caso, M es el mediador de la contingencia de extensión de Y y Z.
porque las propiedades disposicionales de X y las relaciones establecidas como prácticas compartidas ahora van a ser reemplazadas por esta nueva percepción que tienen de X ahora como un agente de la empresa que ya no es amigo, ya no es compañero y que los engañó. Entonces se están introduciendo nuevas co que supuestamente tuvieron lugar en el pasado y esta nueva referencia de las contingencias de ocurrencia va a cambiar las contingencias de función, ya que ahora alguien más es considerado el causante de lo que ocurrió. Entonces, de una manera coloquial o de lenguaje ordinario, en las contingencias de extensión se habla de lo que se dice de algo que ocurrió o de algo que puede ocurrir, que va a cambiar la forma en que las personas se relacionan con las circunstancias presentes, como el decir de algo que ocurrió va a cambiar la forma en que nos relacionamos con las circunstancias que sí están ocurriendo y cómo va a cambiar su naturaleza disposicional y cómo nos relacionamos. La siguiente, por favor. ¿Alguien tiene una duda? Bueno, no es duda, queda un minuto de reunión, entonces yo creo voy a finalizar esta sesión para abrir una segunda y terminar con los temas que faltan, ¿va? Va. Ok, ahorita les mandamos el nuevo enlace.